Esta noche nos visita el portavoz del Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Medina y a su vez el concejal delegado de Hacienda, Luis Carlos Salcedo. Buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Vamos a hablar largo y tendido del Ayuntamiento en general, pero sobre todo nos centramos más en su área, que es Hacienda. Y ya que hablamos de Hacienda, vamos a hablar de esas tasas que están ahora mismo en vigor, que ya se pueden abonar, que son las tasas del impuesto de vehículos. El impuesto de vehículos de tracción mecánica, que comprende desde el 3 de febrero hasta el 5 de abril, si no me equivoco, y bueno, pues llegarán las cartas de pago correspondientes a cada domicilio sobre el vehículo que tenga. Y he de hacer un apunte importante. En muchas ocasiones nos llega un impuesto de vehículos de tracción mecánica de un coche ya vendido, y es porque en la DGT no se ha hecho correctamente el cambio de titular. Por tanto, cualquiera que haya vendido un coche en el año anterior, es decir, en el 2024, tiene que haberlo comunicado a la DGT para que el impuesto no se le pase a su antiguo propietario. Hago ese apunte porque hay a veces, ahora en principio de años, que hay alguna duda al respecto de aquel coche que, pero si ya no es mío. Bueno, pues lo tenías que haber hecho antes del 31 de diciembre del año anterior. ¿Y si no lo has hecho, tienes que correr con los gastos, aunque ya no sea tuyo el vehículo? Sí, lo que pasa es que generalmente a quien lo has vendido suele haber un acuerdo entre partes que evidentemente suele ceder al que se vende. Pero bueno, realmente el impuesto, el sujeto pasivo del impuesto es el que es dueño a 1 de enero del 2025. ¿Ha aumentado el precio en las tasas de vehículos de este año 25? No, ni un euro. En cuanto a los impuestos en el año 2025 están todos congelados. Ninguno ha subido y ninguno ha bajado, desde luego. Desde el año 2019 que Guzmán Gómez se hace cargo de la alcaldía de Medina del Campo, además de las bonificaciones fiscales que se han puesto en marcha, principalmente para favorecer el emprendimiento y la inversión en nuestra ciudad, que va hasta del 95%. Incluso pusimos como novedad el 95% de bonificación en las plusvalías para mortis causa para las viviendas habituales y si estuvieran empadronados, es decir, cuando heredábamos la casa de nuestros padres, antes se pagaba, cuando llega Guzmán Gómez a la alcaldía de Medina del Campo, se hizo una bonificación del 95% para la vivienda habitual por causa de muerte de nuestros padres. Creo que fue algo que a lo mejor no fue muy sonado, pero desde luego que fue una apuesta clara por no quitar lo que era de nuestros padres, ¿no? Y en ese sentido lo teníamos claro. Hemos bajado el tipo impositivo desde que gobierna Guzmán Gómez del IBI. El IBI, podríamos hacer un monográfico sobre el IBI, ¿no? El IBI, las valoraciones catastrales vienen del Ministerio de Hacienda, desde el catastro. En base a esas valoraciones catastrales se hace un cálculo. Lo que tiene la potestad el ayuntamiento es en el tipo impositivo. Nosotros, cuando llegamos al gobierno en el año 2019, nos encontramos un tipo impositivo del 0,8156 y en la actualidad, en varios ejercicios, está reducido hasta el 0,76. Desde el año 2008 que no bajaba desde del 0,80, por tanto en ese sentido estamos verdaderamente satisfechos porque hemos ido cumpliendo nuestra palabra. Si bien es cierto que Medina del Campo ha dejado de percibir, o sea, las arcas municipales por esas bajadas en ese tipo de interés, ha dejado de percibir $500.000 euros. Con $500.000 euros, fíjese, Javier, la de calles que podíamos haber arreglado, la de cosas que podíamos haber hecho. Pero a pesar de ello, seguimos creyendo que es mejor que el dinero esté en los bolsillos del contribuyente, que tengan una menor presión fiscal, y aún así somos conocedores de la enorme presión fiscal que soporta el ciudadano de Medina del Campo en el IBI. Somos muy conscientes, pero también tenemos las manos atadas hasta donde las tenemos atadas. Desde luego que la parte que a nosotros nos corresponde, creo que hemos cumplido, estamos cumpliendo con creces, insisto, con ese 0,76 que es el tipo impositivo que tenemos en la actualidad y que seguiremos trabajando e intentar reducirlo lo máximo posible. Los únicos impuestos que vamos a ver que se van a notar la subida es en las basuras, ¿no? Porque eso llevamos ya escuchando un año que va a subir las basuras y bastante, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que la subida de las basuras corresponde, como todos sabemos, a una ley del gobierno de Pedro Sánchez, del gobierno de la nación, en el que nos obliga a repercutir el coste total del servicio de la recogida de residuos sólidos
en el contribuyente, en el ciudadano. Hay varias fórmulas que estamos barajando, estamos todavía en el estudio, tenemos hasta abril para imponer esto, y estamos con gestión tributaria intentando dar la fórmula que podamos dar para constituirlo. Informaremos puntualmente al ciudadano, pero sí que hay una cuestión que sí que quiero insistir. Aunque es un impuesto municipal, este impuesto no sube porque quiera Guzmán Gómez subirlo, ni porque quiera Luis Carlos como concejal de Hacienda subirlo, sino porque es de obligado cumplimiento como toda ley estatal por parte del Gobierno de España. Que por otra parte, el Gobierno de España ha dicho por activa y por pasiva que habrá que cumplir la ley que ellos han puesto porque si no seríamos sancionados. Que además ellos dicen y achacan la culpa a Europa. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando la Federación Española de Municipios y Provincias hace la consulta en Europa y nos dice que no es de obligado cumplimiento? Por tanto, los 8.000 ayuntamientos que hay en España deberán de adaptar, como he dicho antes, el servicio total, o sea, lo que se gasta en su totalidad los ayuntamientos en la recogida de residuos sólidos, repercutirlo, la tasa total, en los ciudadanos, con un nuevo impuesto y un nuevo sablazo a los ciudadanos. Desde luego que no creemos en ello, pero no nos queda otro remedio, porque si no seríamos sancionados en la participación de tributos del Estado. Lo que pasa, señor Salcedo, yo creo que un vecino de Medina, cuando vaya a abonar pues ese impuesto en la recogida de residuos, las basuras, pues no va a pensar en el gobierno de la nación, va a pensar en los gobernantes locales, que son los que han subido el impuesto, ¿no? Bueno, le voy a ser muy franco, y le voy a ser tan franco, le voy a dar mi opinión puramente personal. Yo creo que Pedro Sánchez no da puntadas sin hilo. El gobierno de la nación no da puntadas sin hilo. Y él ha visto que en el 2027, que son las elecciones generales y coinciden con las elecciones municipales, donde los 8.000 ayuntamientos o más de 8.000 ayuntamientos que hay en España, un porcentaje muy alto en las últimas elecciones municipales son gobernadas por gobiernos del Partido Popular o por gobiernos del centro derecha o de la derecha. Y como he dicho antes, estoy dando una opinión muy personal. Creo que Pedro Sánchez lo que ha pretendido con esta ley, precisamente, y obligar esta ley, es que, como usted bien decía, el ciudadano se acuerde, en este caso, del alcalde o del concejal de Hacienda de turno, no de Pedro Sánchez, porque evidentemente quien repercute esa tasa es el ayuntamiento, en este caso de Medina del Campo. ¿De quién se va a acordar el ciudadano cuando llegue la tasa incrementada? Pues de Pedro Sánchez a lo mejor no, pero del señor alcalde y del señor concejal de Hacienda posiblemente sí. Lo que pasa es que yo me siento en la obligación, como portavoz de gobierno, como portavoz del Partido Popular, como concejal de Hacienda, me siento en la obligación de recordar al ciudadano de Medina del Campo y de cualquier ciudad de España que quien sube el impuesto de la basura no es el señor alcalde, es Pedro Sánchez. Y esa es la realidad, y hay que contarlo claro. Y esto no es una cuestión de hacer política, esto es una cuestión de contar las realidades de manera objetiva. Pues antes usted hablaba de la DGT, a la hora de tramitar los vehículos para que no te cobren el impuesto. Bueno, pues hemos conocido que Medina del Campo ya tiene un punto, no sé si ya está en marcha o en breve plazo de tiempo va a estar en marcha un punto de la DGT para tramitar sin salir de Medina del Campo, ¿no? Pues todo este tipo de cuestiones. Ya no hace falta para hablar con la DGT ir a Valladolid, sino simplemente en Medina habrá un punto. Sí, ya se venía realizando en fechas pasadas, pero lo que se ha hecho, creo que se lleva ayer o antes de ayer, ya no recuerdo con exactitud, es firmar el protocolo con la DGT. Bueno, muy satisfechos en ese sentido porque lo que pretendemos es dar un servicio más a todos los ciudadanos de Medina del Campo y de la comarca, que no se tengan que desplazar para hacer las diferentes gestiones que antes se venían realizando, si no me equivoco, en la calle Verbena, en Valladolid, que es la DGT, poderlas realizar a través de una oficina, que es la oficina de registro municipal en el Ayuntamiento de Medina del Campo. Creo que es un paso más para dar servicio a ese medio rural como es el nuestro, como es Medina del Campo y su comarca, y muy satisfechos en ese sentido, desde luego. O sea, va a estar dentro del Ayuntamiento, en el registro, en la oficina de la DGT. O sea, un vecino de Medina, me imagino para Medina, para toda la zona, toda la comarca. Para toda la comarca. En lugar de ir a Valladolid, pues prefieres venir a Medina, o Ayuntamiento, y ahí está el punto DGT.
Sí, Medina del Campo no es una ciudad de servicios solamente para Medina del Campo, sino también para la comarca. Nosotros, desde que entramos a gobernar, hemos insistido mucho en que Medina del Campo sin la comarca no es nada, y del mismo modo que la comarca sin Medina del Campo no es nada. Desde luego que todos juntos somos mucho más fuertes. Nosotros nos opusimos de manera rotunda en su momento, en el año 2018, de la salida de recogida de residuos sólidos de la Mancomunidad Tierras de Medina, y el tiempo nos ha dado la razón. Ahora a lo mejor quizás no toque, pero lo que es cierto y lo que es una realidad es que nosotros hemos apostado mucho por la comarca, porque consideramos que nosotros, siendo comarca y dando un servicio a toda la comarca, somos muchísimo más fuertes. Hace una semana tuvo lugar el pleno correspondiente al mes de enero, último jueves de mes. En ese pleno, ¿cómo se puede valorar cómo fue el mismo, cómo transcurrió? ¿Cómo lo valora usted? Bueno, la verdad es que en los puntos del orden del día que el equipo de gobierno llevaba a cabo, creo que eran puntos del orden del día bastante importantes, como una bonificación del ICIO de un emprendedor más, que se va a beneficiar de ese 50% en esa bonificación. Sí, pero la oposición dice que es un pleno sin contenido, si no es por las mociones no hay contenido. Bueno, pues porque la oposición creo que tiene que cumplir su papel y a lo mejor lo dice por decir, pero lo que es cierto es que de los 6-7 puntos que había del orden del día, en el acuerdo de la Junta de Portavoces, que por cierto no asistió el Partido Socialista, a ese acuerdo de Junta de Portavoces, se decidió no debatir unos puntos que ya venían lo suficientemente negociados y lo suficientemente trabajados en las diferentes comisiones, tanto de Cultura como de Hacienda y de Administración General y de Urbanismo. Bueno, ellos quizá tendrán que cumplir su papel de oposición. Yo siempre he dicho lo mismo. Estar en la oposición a veces no es sencillo, pero lo que sí que le pido siempre es responsabilidad. Responsabilidad porque tiene un papel muy importante y sobre todo tiene un papel muy importante de no confundir a la ciudadanía. Desde luego este equipo de gobierno estoy convencido de que no lo hace todo bien y que cometemos errores. Somos seres humanos, cuando tomamos una decisión creemos que es la más idónea y quizá cuando la ponemos en marcha vemos que a lo mejor no es la más idónea. No sé poner un ejemplo concreto ahora mismo, pero bueno, me imagino que nos pasa a todos los seres humanos en todos nuestros ámbitos de vida, ¿no? Y desde luego que no todo lo hacemos bien, pero evidentemente la oposición no está solamente para fiscalizar, que también, sino también para construir y también para remar a favor y también para abrir los ojos del gobierno, no solo para insultar, no solo para... yo he tenido la oportunidad de escuchar en un medio de comunicación cómo el portavoz del Partido Socialista llama mala persona al alcalde. Hombre, pues eso no es hacer política. Eso no es hacer política, eso es hacer una alusión personal fuera de lugar totalmente. En el pleno vimos algo similar, porque usted daba a entender que el grupo socialista o la oposición eran un poco vagos a la hora de trabajar precisamente por Medina. Y desde la oposición, su portavoz, a usted se ciñó en el tema personal un poco, ¿no? Sí, bueno, yo le venía a decir en la contrarréplica, efectivamente, yo hice una valoración del grupo de la oposición, del grupo municipal socialista, y una valoración global. Además, una valoración desde la objetividad, desde el sosiego, que tienen mucha falta de trabajo desde la oposición. Mucha falta de trabajo cuando... Sí, pero usted utiliza la palabra vago. Vago, bueno, y parece que vago es un no es lo mismo, falta de compromiso que vago. Bueno, pero la falta de trabajo es un sinónimo vago, pero en ningún momento vago es peyorativo. Yo no lo usé de manera peyorativa. Vago es falta de trabajo, busquémoslo en la red. Falta de trabajo, falta de esfuerzo, falta de compromiso, y eso es lo que les llamé. Si ellos quieren verlo de forma peyorativa, desde luego que no fue mi intención. Incluso... Mire, le voy a decir una cosa, si ellos lo vieron de forma peyorativa, yo no me duelen prendas en pedirles perdón. Ahora, eso sí, que no me digan que no tienen falta de trabajo. Y para muestra un botón. Mire, en los últimos presupuestos que aprobamos, ellos hicieron una enmienda a la totalidad, sin un texto alternativo. Eso quiere decir que hay falta de trabajo. Ellos solicitan una visita a la piscina cubierta. Se les propone un par de fechas y hasta antes de ayer no nos han respondido a ese par de fechas. Ellos nos solicitaron una serie de documentación que ya tienen y poseen. Ellos nos solicitaron
el 7 de enero, concretamente, y estoy poniendo ejemplos gráficos, podría decir muchos más, el 7 de enero nos solicitaron la liquidación del 2022, del 2023 y del 2024. La liquidación del 2022 y 2023, toda la documentación de la misma ya la poseen, porque es una dación de cuentas que pasa por el Pleno. Y a mí me preocupa una cuestión, y ya lo he dicho en más ocasiones de la oposición, y la del 2024, fíjese qué curioso, nos la pide el 7 de enero. La liquidación del 2024 se produce en el primer trimestre del 2025. Muy difícil, el 7 de enero podríamos tener la liquidación del 24. Todo eso lo deberían de saber. En cuanto a la liquidación del 2022, en el pleno de abril del 2023 se dio cuenta al pleno y por tanto toda la documentación de la liquidación. En el pleno de marzo del 24 se dio la liquidación del 23. Por tanto, tienen toda la documentación de la liquidación del 23. No obstante, se les remite de nuevo dicha documentación y se les pide, por favor, que den un ok a esa contestación para quedarse tranquilo de que ha llegado correctamente toda. Pues no han sido capaces de poner un ok a un correo electrónico. A eso me refiero de falta de trabajo. Es que la oposición se queja de que el señor alcalde sale en todas las fotos. Pero es que el señor alcalde sale en todas las fotos porque está en todos los eventos que se produce en el Ayuntamiento de Medina del Campo. Es que ellos no pueden salir porque no están en ningún evento que organiza el Ayuntamiento de Medina del Campo. Y que ellos deberían, como oposición, estar. Pero es que es un día tras otro el que nos encontramos que cualquier cuestión municipal resulta que no aparecen. Difícilmente aparecerán en las fotos, si es que no aparecen, porque el fotógrafo oficial del ayuntamiento es de todos, no es del señor alcalde ni del equipo de gobierno, es de todos, pero si no están, es muy difícil que aparezcan en la foto. Es que la oposición se queja de una serie de cuestiones que ni aparecen. Por eso yo les decía que tienen falta de trabajo. Les denominé vagos, pero es que vago no es ningún insulto. Y ellos hicieron referencias personales a mi persona en este caso. No obstante, no voy a hacer ni caso, porque yo entiendo la política de otra manera. Entiendo la política con el enriquecimiento de ideas, con el enriquecimiento de aportaciones, y yo entiendo la política así, y más en Medina del Campo, que somos todos medinenses, que todos cuando dejemos la política volveremos a nuestros quehaceres diarios y normales, y volveremos a coincidir en los bares, y volveremos a coincidir en las panaderías, y volveremos a coincidir, y todos, estoy convencido de ello, queremos lo mejor para Medina del Campo, porque si teniendo lo mejor para Medina del Campo, tenemos lo mejor para nosotros y para nuestras familias y para nuestros amigos. Pero esas alusiones personales no es mi estilo, no lo voy a utilizar nunca, pase lo que pase, y voy a hacer oídos sordos a todas esas alusiones personales, desde luego. Ahora, me parece poca clase, eso sí que es cierto. En el Pleno también salió a relucir el tema de la residencia. Y hace unos minutos, en nuestro debate de mujeres, bueno, pues precisamente hemos hablado de este tema, de la residencia. Por fin, ¿vamos a tener residencia? ¿En los presupuestos va a ir alguna partida para la residencia? ¿Cómo está este tema? Bueno, es decir, nosotros vamos a seguir el mismo modelo que Teresa López firmó con la Junta de Castilla y León. En ese modelo, y voy a intentar ser muy escueto, porque además los pormenores no les conozco, entonces lo que podría hacer es equivocar a los oyentes. Hay que hacer la construcción y la gestión. Hay que hacer un pliego que no es nada sencillo de hacer para hacer la construcción de la residencia, que tendrá un coste, el que sea, en la cual la amortización de la misma es a través de la gestión durante X años. Creo que el máximo que permite la ley son 75 años, si no me equivoco. No obstante, no se fíe mucho de las cifras que dé, no sea que sean 50 años, sino 75, pero ese no es el caso. Para la elaboración de ese pliego, que es bastante complejo, nosotros ya en la legislatura pasada nos pusimos en contacto con una empresa para la elaboración del mismo. ¿Qué sucedió? Que vino la pandemia, hubo una paralización un poco de todos los actos administrativos y de todo, tuvimos otras prioridades en la pandemia, etcétera, etcétera. En esta legislatura, que ya llevamos año y medio, es cierto que no ha habido ninguna pandemia y entonces hemos retomado otra vez el proyecto de la residencia. Es verdad que la residencia tiene que haber un hartazgo generalizado. Estamos hablando desde el año, si no me equivoco, 2007-2008 que venimos hablando de la residencia. De hecho, hay aquel espacio que se tiró de las pistas
de tenis, etcétera, etcétera. Creo que son años 2007, 2008, 2009 aproximadamente. En el año 2011 entra a gobernar el Partido Socialista. Hay una serie de discrepancias y lo cierto y la realidad, y yo no voy a entrar aquí a hacer política de ningún tipo, es que estamos en el año 2025 y Medina del Campo continúa sin residencia. Nosotros, desde luego, en estos presupuestos va contemplado el estudio para poder hacer ese pliego. O sea, vamos a ver, en los presupuestos va a ir el estudio. El estudio. No va a ir dinero para la residencia, va a ir dinero para el estudio. Porque la residencia, vamos a intentar que, ya me sucedió con el antiguo portavoz del Partido Socialista, la residencia como tal al Ayuntamiento de Medina del Campo, más allá del estudio y los recursos humanos para las mesas de contratación, no le va a costar un euro. Porque la idea es que quien construya esa residencia amortice su inversión con la gestión de la misma. Es decir, el Ayuntamiento de Medina del Campo lo único que tiene que hacer es sacar un pliego para la construcción y la gestión de esa residencia que le va a costar 0 euros a Medina del Campo, lo que es la construcción, más allá del estudio para realizar y redactar ese pliego acorde, evidentemente, el pliego de prescripciones técnicas, lo que se necesita para una residencia, como el pliego de prescripciones administrativas, lo que se necesita para la gestión. Y en eso es en lo que va a poner toda la carne en el asador el Ayuntamiento de Medina del Campo, para que esa mesa de contratación se produzca cuanto antes, para que haya empresas interesadas y sea lo suficientemente atractivo para que en Medina del Campo inviertan en esa residencia todas esas empresas especializadas y se pueda poner por fin en marcha. Desde luego que no vamos a dejar en el empeño. Yo no sé, bueno, sí que lo sé, creo que es un tema bastante complejo, pero sí que es cierto que hay ya una empresa interesada en este tipo en este tema de la residencia. Y tanto mi compañera Paloma Domínguez como el propio señor alcalde, de primera mano, están con ello, están muy encima de ello. En estos presupuestos, insisto, en una partida global para hacer ese estudio va una pequeña parte para ver si tenemos que dotarlo a ese estudio de más financiación para que sea más pormenorizado si es que se necesita algo más, y estamos precisamente intentando de una vez por todas y después de tanto tiempo que la residencia sea una realidad. Hasta donde yo sé, han estado en Valladolid, creo que en la Dirección General de Familia, creo que es algo similar, Guzmán Gómez, Borja del Barrio y Paloma Domínguez. Borja del Barrio es muy importante, es una pata del banco muy importante debido principalmente al urbanismo, y desde luego que sí, que insisto, estamos en ello. Tampoco quiero lanzar las campañas al vuelo, tampoco quiero hacer falsas ideas a los ciudadanos de Medina del Campo, pero la realidad es que estamos trabajando con ello, estamos ilusionados, no vamos a cejar en el empeño y vamos a poner toda la carne en el asador. Hace unos años, ya digo años, en la anterior legislatura yo hablaba con usted sobre el Corredor Atlántico y me comentaba, bueno, Javier, eso es una cosa por lo menos para 10 años. Y yo veo que van pasando los años y yo creo que se quedó usted corto. Con esos 10 años se quedó corto. Bueno, llevamos 5. Llevamos 5. Si es que lo hablamos en el 19, llevamos 5. Sí, es cierto, es un proyecto, bueno... Y cada vez yo veo que está más lejos, no veo que nos vayamos acercando más. Sí le puedo adelantar que en estos presupuestos sigue habiendo una partida presupuestaria para el Corredor Atlántico. Le estoy dando una primicia, por cierto. Pero sí que es cierto que, bueno, pues no es un proyecto a corto plazo, es un proyecto que tiene muchas novias. Y es un proyecto que, igual que el de la residencia, nosotros vamos a seguir insistiendo en él. Pero la realidad es la que es. Y seguimos insistiendo. Y seguimos queriendo que ese corredor atlántico, tenemos un apoyo muy importante por parte de Portugal, que sea en Medina del Campo. Creemos que tenemos logísticamente la mejor ubicación, sin duda, pero a lo mejor carecemos de otras cuestiones. Bueno, seguimos empujando, insisto. Tampoco quiero yo extenderme en exceso en esto, porque al final... es lo que es, pero de hecho la apuesta del ayuntamiento sigue siendo fuerte porque hay una partida presupuestaria que seguimos manteniendo, no con las mismas cantidades que al principio, porque considerábamos que ya hay un trabajo recorrido, que no hacía falta de esa financiación, pero seguimos manteniendo la partida presupuestaria del Corredor Atlántico. ¿Y el otro corredor? El corredor... Agroalimentario, la CL Cuellar Toro. Bueno, es un proyecto muy bonito que además he de recordar que fue impulsado y es impulsado por Medina del Campo y por nuestro alcalde, siendo el epicentro de ese corredor agroalimentario
nuestra CL 202, que unido al Plan Territorial de Fomento, unido al área de transportes, unido a que nuestras empresas del polígono Escaparate son principalmente agroalimentación, unido a que hay 3 diputaciones provinciales muy implicadas en el proyecto, estamos muy ilusionados, seguimos apostando por ese corredor agroalimentario para la atracción y aprovechar sinergias, atracción de ese sector de la agroalimentación que tan importante es y tantos puestos de trabajo está dando en nuestra localidad. Hablamos Diputación de Segovia, Diputación de Valladolid y Diputación de Zamora, son las 3 diputaciones que están involucradas. Efectivamente. Mancomunidad, no Tierra de Medina, porque Tierra de Medina, Medina del Campo, parece ser que abandonó la recogida de residuos y se creó otra mancomunidad, que yo no he vuelto a saber nada de esa mancomunidad. ¿Existe todavía? ¿Ya ha desaparecido? ¿O tiene mucha vida, señor Salcedo? Mancomunidad de interés general. Sí, sí. Sí, bueno, la mancomunidad de interés general se crea cuando nosotros entramos en el 2019. El gobierno de Teresa López había tenido una subvención de 90.000 euros en 2 anualidades para la creación de la mancomunidad de interés general. Nosotros veníamos manteniendo que nosotros no estábamos a favor de las mancomunidades de interés general, que eran de obligado cumplimiento por parte de la Junta de Castilla y León en la ordenación del territorio. Por aquel entonces Luis Miguel González Gago, hoy consejero de la Presidencia, era quien organizó este tema de la ordenación del territorio, en el que se basaba en generar esas mancomunidades de interés general con un epicentro de más de 20.000 habitantes, como era Medina del Campo, y las poblaciones a un radio de 15 kilómetros de Medina del Campo. Nosotros creamos esa mancomunidad con la intención, sobre todo, de no tener que devolver esos 90.000 euros, porque si no teníamos que haber devuelto esos 90.000 euros. Es verdad que está un tanto paralizada ese tipo de mancomunidad, pero sí que es cierto que está creada con unos estatutos aprobados y en el que veremos qué tipo de servicios podremos prestar desde esa mancomunidad. Estábamos hablando del transporte, estábamos hablando de muchas cuestiones que, bueno, sí que es cierto que está un poco en stand-by. Incluso se habló de comprar una carpa para que nos sirviera a todo Medina del Campo y comarca. Se habló de varios proyectos, incluso de comprar unas cuchillas para el arreglo de los caminos. Se habló de bastantes cosas, bastantes proyectos se pusieron encima de la mesa. Lo que es cierto es que la Junta debe darnos financiación para esas mancomunidades de interés general. Está un poco paralizado. Nosotros estamos en la casilla de salida para en cualquier caso haya financiación al respecto para esas mancomunidades de interés general, que si no me equivoco solamente hay 2 formadas, una que la formó Óscar Puente y otra que la formamos nosotros, que inició Teresa López, y desde luego estamos en la salida de casilla por si hubiera financiación de algún modo para poder poner en marcha algún proyecto de estas características para esa mancomunidad de interés general. Nosotros, no obstante, siempre hemos sido partidarios de que la mancomunidad Tierras de Medina era el eje central de nuestro asociacionismo de municipios. Creemos firmemente en la mancomunidad Tierras de Medina, pero la realidad es que el gobierno de Teresa López decidió no pertenecer a esa mancomunidad Tierras de Medina y haciendo un pliego de recogida de residuos sólidos durante 8 años. Es decir, durante 8 años nosotros tendremos, ya han transcurrido 5, tendremos que estar englobados de manera solitaria sin pertenecer a la mancomunidad Tierras de Medina. A partir de los... ¿Se tiene pensado volver otra vez a ¿Perdón? ¿Se tiene pensado volver otra vez a como estaba anteriormente? No lo sé, porque hay unas elecciones municipales de por medio, entonces yo tampoco quiero aventurarme a ver qué sucede de aquí en 8 años. Yo le puedo decir a día de hoy, manteniendo toda la cautela y toda la prudencia del mundo, en que nosotros nunca quisimos abandonar la mancomunidad Tierras de Medina. Cuando llegue el momento veremos sobre todo una cuestión económica, cómo sale mejor. Entendemos que por la economía de escala siempre va a salir mejor desde la mancomunidad Tierras de Medina, pero tendremos que coincidir los pliegos. Será algo que no será sencillo, no obstante, tendrán que coincidir los 2 pliegos de recogida de residuos sólidos, tanto el de la mancomunidad Tierras de Medina como el propio del Ayuntamiento de Medina del Campo, y ver cómo enfocar todo eso. No obstante, no me quiero aventurar, insisto, y estoy haciendo a lo mejor un poco de rappel, que estos tiempos están muy de moda. Está de moda. Sí. Esta mañana nos enviaron un comunicado desde el Ayuntamiento de Medina, donde habla que el Ayuntamiento informa sobre el inminente inicio de las obras de la reparación de la campana.
de la colegiata. La actuación cuenta con un presupuesto de 97.971,07 euros, que está financiado por la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, y la subvención directa es de 90.000 euros. El Ayuntamiento va a aportar 971,07 y los trabajos van a comenzar a partir del día 10, 8 semanas. Sí, efectivamente, como sabemos teníamos un problema en la Torre de la Colegiata con las campanas y bueno, este es un ejemplo más de la buena gestión de este equipo de gobierno y le voy a explicar. La Torre de la Colegiata está cedida al Ayuntamiento de Medina del Campo, es decir, el Ayuntamiento de Medina del Campo tiene que correr con todos los gastos que se produzcan en esa torre y no la archidiócesis, como he escuchado por ahí. ¿Por qué? Porque está cedido precisamente para que sea un recurso turístico más en Medina del Campo, que por cierto, invito a todos los que no lo conozcan a que dispongan de ese recurso turístico porque es verdaderamente bonito subir a la Torre de la Colegiata. Yo creo que falta un ascensor. Porque son muchos escalones. ¿No? Lo veo más difícil lo del ascensor, pero usted ha tenido la oportunidad de subir en varias ocasiones por su profesión de periodista, ya ha tenido la ocasión. La verdad es que merece la pena, al menos conocerlo una vez para todos los que somos medinenses. Bueno, había un deterioro en esa torre que generaba un inminente peligro y que teníamos que costearlo nosotros, los medinenses. Bueno, ¿por qué decía yo que es un ejemplo de una buena gestión? Bueno, pues porque las gestiones de primera mano, a él no le gusta que lo diga, pero es que es la realidad y hay que decirlo, de nuestro alcalde, han conseguido una subvención directa de 96.000 euros por parte de la Consejería de Cultura. Eso es buena gestión. Eso es también tener a la Junta de Castilla y León de nuestro lado. La Junta de Castilla y León en ningún caso ha girado la cara a Medina del Campo. Lejos de ello, tenemos otra subvención de 400.000 euros para la Plaza del Pilar. Tenemos la subvención que hemos recibido para la modernización del museo de 183.000 euros por parte de la Junta de Castilla y León. Y todo esto se consigue a base de buena gestión, de buenos modales, e insisto en lo de buenos modales, en presionar, en insistir, en ser pesado, permítame la expresión, y en eso nuestro alcalde es un número uno. Y hay que decirlo alto y claro, a él no le gusta que lo diga, siempre me dice, oye Luis Carlos, no digas eso porque es una gestión de todos, sí, es de todos, pero de primera mano del señor alcalde. Y hay que decirlo alto y claro, y esos 96.000 euros y esa financiación que se ha ahorrado los bolsillos y las arcas municipales, gracias a la Junta de Castilla y León, es, primero, dar las gracias a la Junta de Castilla y León, faltaría más, y también gracias a la labor realizada por el señor alcalde. 7 de febrero, bueno, por la hora que es, casi ya 8 de febrero, presupuestos 2025, estamos sin ellos. Y ya llevamos un mes y casi 8 días del año 25. Le voy a dar otra primicia, me va a dar. Una primicia, le voy a dar una primicia. Los presupuestos ya están. Estamos en ese proceso de presentar tanto al equipo de gobierno, el señor alcalde ya les conoce, falta que conozca los últimos flecos puestos en marcha, falta que lo conozca el equipo de gobierno, luego la oposición y por supuesto la prensa. Muy satisfechos, agradecer desde aquí al Servicio de Intervención todo el esfuerzo realizado, desde luego. Agradecer de antemano a todos mis compañeros del equipo de gobierno por su comprensión y bueno, el dilatarnos en el tiempo, una de las razones ha sido porque necesitábamos tener el presupuesto del consorcio aprobado, que se ha aprobado la semana pasada. Desde la Concejalía de Hacienda y desde el Servicio de Intervención se viene trabajando desde octubre, teníamos los presupuestos muy avanzados en diciembre, enero, pero tuvimos que hacer una paralización porque el consorcio Ruta del Vino, que se generó un consorcio, y esto para que nos entiendan los oyentes y los televidentes, la Ruta del Vino generó un consorcio para poder, como administración pública, optar a los Next Generation a una subvención de 1.800.000 euros, que además iba a repercutir directamente y va a repercutir directamente en Medina del Campo la creación de un consorcio. Ese consorcio es un ente dependiente del Ayuntamiento de Medina del Campo, para que el Ayuntamiento de Medina del Campo tiene que incluir en sus presupuestos los presupuestos del consorcio.
Como el consorcio no tenía aprobados sus presupuestos porque faltaba un habilitado nacional, es decir, faltaba una intervención y un secretario, nosotros no podíamos aprobar nuestros presupuestos. Una vez solventado el problema del consorcio en la ruta del vino, ya que el secretario del Serrada, que es quien ostenta la secretaría del propio consorcio, ya ha sido reemplazado. Además, desde aquí agradecer al secretario de Serrada su predisposición con el consorcio, porque se han puesto manos a la obra muy rápido, dada la emergencia del Ayuntamiento de Medina del Campo para poder aprobar sus presupuestos. Aprobaron la semana pasada los presupuestos del consorcio, lo que nos permite ya ponernos manos a la obra y ahora sí aprobar nuestros presupuestos. En breves fechas tendrán noticias tanto la prensa como la oposición, como todos los ciudadanos de Medina del Campo, en el que daremos cumplida respuesta a esos presupuestos que ya le adelantó. Creo que son muy satisfactorios y muy buenos para Medina del Campo. Entiendo que no se van a aprobar en febrero, porque irían a un pleno extraordinario, porque el pleno ordinario va a ser el día 20, es decir, en 10 días justamente. Bueno, debido al adelanto del pleno ordinario de febrero, si hubiéramos tenido el pleno en febrero, en la fecha que tenga, posiblemente sí hubiéramos llegado. Al ser el adelanto a la semana que viene, pues evidentemente no lleguemos, así que tendremos que hacer un pleno extraordinario para aprobar los presupuestos, efectivamente. Hace unos minutos, aquí en nuestro debate de mujeres también, pues en esas quejas que siempre al final llevan a cabo, nos estaban comentando que hay puntos de Medina que falta luz. Hay calles que están oscuras y, por lo contrario, alguna calle, por ejemplo, yo creo que se llama Respaldo del Hospital, hay una iluminación extraordinaria, y alguna otra calle que hay mucha iluminación y muy buena, ¿no? Pero hay puntos, por ejemplo, calles céntricas como el Lope de Vega, que se nota que está muy oscura en la calle. ¿Esto se puede hacer algo o no? Mire, yo le voy a decir una cosa, y voy a hacer un paralelismo con la empresa. El cliente siempre tiene la razón, el ciudadano siempre tiene la razón. Y estoy convencido que esas señoras tienen toda la razón. Ahora, le voy a dar una explicación que tiene una explicación lógica. En el año 2017-2018, el equipo de gobierno del Partido Socialista, con buen criterio, no voy a hacer ninguna crítica al equipo de Teresa López en este caso, decidió cambiar las luminarias por LED para hacer un ahorro en gasto corriente a este ayuntamiento, un ahorro que oscila alrededor de los 300.000 euros con respecto a lo que pagamos anteriormente. Luego ha habido una subida recientemente, ahora un año, exponencial del consumo de la luz, que luego nos ha hecho equilibrarlo, pero lo que es cierto es que se invirtió 1 millón y pico de euros a través de un crédito sin intereses de la IDAE para el cambio de las luminarias. En ese cambio de luminarias se ha cambiado a LED. Las luminarias no debe ser lo mismo, seguramente que mi compañero Borja del Barrio lo explicaría mejor, pero voy a intentar explicarlo yo. La realidad es que en toda Europa se decía que las ciudades estaban sobreiluminadas. En estas nuevas cambios de luminarias se ha adaptado a la nueva normativa de esa falta de sobreiluminación. Y sí que es cierto que da la sensación, porque es verdad también, que quizás haya menos iluminación, pero desde luego que se cumplen todos los estándares. Bueno, no sé si puede haber algún remedio o no para darle más iluminación, pero la realidad es que en toda Europa, por una directiva europea, se tiende a que haya menos iluminación, sustituirlo por LED y que haya menos sensación de iluminación. Y puede ser que eso sí que le pase al ciudadano, en este caso de Medina del Campo, que tenga la sensación de menos iluminación. Y es debido precisamente a ese cambio que se realizó de LED en el año 2018 aproximadamente, que se realizó. Pasa igual con el Castillo de la Mota, porque también hablaban que el castillo, hay otras ciudades que desde la lejanía, según vas llegando en el vehículo, ves que están sus monumentos muy iluminados, pero tenemos el castillo que antes estaba muy iluminado y ahora casi se dibuja un poco la silueta. Bueno, pues también pasa lo mismo que pasa con el castillo. El Castillo de la Mota en concreto está gestionado por la Junta de Castilla y León, como bien saben ustedes, no es de la potestad del Ayuntamiento de Medina del Campo, y lo que han hecho ha sido apagarlo de lunes a viernes. Si me pide mi opinión, yo le voy a decir que no estoy de acuerdo. El viernes, sábado y domingo sí está iluminado, además precioso, y se puede ver tanto desde la lejanía como desde la cercanía, pero es verdad que de lunes a jueves no está iluminado. Hemos insistido muchas veces en que lo iluminen, dicen que es una manera de ahorro, que de lunes a jueves, bueno, no sé muy bien, porque es más mi compañera Nadia como concejala de turismo y el propio alcalde el que ha mantenido esas conversaciones, pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. A mí me gustaría que estuviese igual de iluminado que están los lunes, los sábados y los domingos, que está precioso, que estuviera los 7 días de la semana.
A mí personalmente sí me gustaría. Vamos a ir poco a poco ya concluyendo, señor Salcedo. Junta de Gobierno, el pasado día 5 tuvo lugar esa Junta de Gobierno donde se trataron asuntos de interés para los vecinos, como es, por ejemplo, la aprobación de los precios públicos para los abonos del primer trimestre del auditorio. Sí, bueno, la aprobación de estos precios públicos ya pasaron previamente por la Comisión de Hacienda, que tiene que ser dictaminada, y luego va a Junta de Gobierno. Bueno, ya están vendiéndose los abonos hace ya tiempo, y por tanto cualquier meyenense aficionado a la cultura puede renovar su abono y puede comprar las entradas para la oferta cultural tan grande, tan de calidad que tenemos en Medina del Campo, en el Auditorio Emiliano Allende. Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Junta Agropecuaria Local, la JAL, para el arreglo de caminos rurales, donde se invierten 30.000 euros Sí, en 3 años, del 25 al 28. Esto es muy importante, en nuestro presupuesto ya va reflejado, en el que de los 30.000 euros, 22.000 euros son de financiación del Ayuntamiento, de las arcas municipales, del Ayuntamiento de Medina del Campo, y 8.000 euros financia la propia JAL. Es un acuerdo que creo que es importante entre los agricultores. Los caminos bueno, pues se deterioran y hay que pasar las cuchillas, hay que ponerles al orden para que todos aquellos tractores y aquellos agricultores que van a trabajar, y no solo los que van a trabajar, sino también incluso los que disfrutamos de un paseo por esos caminos, estén lo suficientemente arreglados para cuando con estas lluvias, con las heladas, etcétera, etcétera, se deteriora. Ya lo conocemos todos los que, sobre todo el Camino de Extremadura, que yo creo que es más que de agricultores, de ocio, donde va la gente a hacer deporte, a darse un paseo, pues que esté en condiciones. Convenio con la Fundación La Caixa y también un acuerdo de cooperación educativa con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con la UNED. Bueno, con la UNED venimos ya manteniendo, como todo el mundo sabe, tenemos una sede de la UNED con los grados de Derecho y de Informática, de Gestión, en Medina del Campo, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el que tenemos un acuerdo por 38.000 euros por parte del Ayuntamiento de Medina del Campo para que su sede sea Medina del Campo, que está en el Palacio de Dueñas, que es la calle Santa Teresa, y renovamos el acuerdo una vez más. En cuanto al acuerdo de la Caixa, es un nuevo acuerdo que no supone ni un euro para las arcas municipales, en el que la Fundación de la Caixa va a ofrecer a través de la música una serie de acciones que ahora mismo no me doy cuenta cuáles son, pero va a ofrecer para Medina del Campo. Renovación del convenio de adhesión al sistema Biogen. Sí, bueno, la violencia de género y la potestad está en el Cuerpo Nacional de Policía. Nosotros ponemos a disposición de aquellos casos no tan relevantes o no tan evidentes que se encarga el Cuerpo Nacional de Policía, es decir, la Policía Nacional de Medina del Campo, sino un policía local de nuestra localidad que estará encima de esta cuestión que es la violencia machista, que claro, evidentemente nos preocupa a todos. Ya que hablamos de la policía, hemos conocido a través de un comunicado de JUPOL, que es el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, que el ministro de Interior, el señor Marlaska, abandona un poco Medina porque solamente envía aquí un agente, ¿no? ¿Qué le parece a usted? Bueno, nosotros venimos manteniendo bastantes conversaciones tanto con su delegación de gobierno, en todas las juntas de seguridad, en el que cuando ha habido episodios de violencia en nuestra localidad, todos sabemos cuáles han sido, porque ahí están los medios de comunicación locales y ahí están los medios de comunicación regionales, que es verdad que llevamos una temporada, gracias a Dios, sin esos episodios de violencia, en el que hemos perdido un refuerzo por parte a la policía, debido, bueno, pues primero a ese, bueno, pues a nadie nos gusta, evidentemente. Medina del Campo es una ciudad tranquila, es una ciudad segura, lo ha sido así históricamente, y desde luego que veníamos viviendo unos episodios de violencia que a ninguno de nosotros nos gustaba. Solicitamos ese refuerzo por parte de la policía al gobierno central, al gobierno de España, y seguimos insistiendo en que creo que Medina del Campo merece el que estemos atentos a la seguridad de nuestra ciudad, porque la seguridad de nuestra ciudad es la seguridad de nuestras familias y de nosotros mismos. Y el último punto dentro de esa Junta de Gobierno local era la firma del convenio marco de colaboración entre Ayuntamiento y Fundación Cibervoluntarios. Sí, bueno, a través del Aula Mentor se producen unos cursos gratuitos que están en la calle San Martín, el Aula Mentor, para todo aquello que no lo conozca. Cursos gratuitos, en este caso el cibervoluntario, es para que esa brecha digital en aquellas personas que tienen una franja de edad que quizás
ya esto de los móviles, internet y ordenador les quede un poco lejano, bueno, pues lo que se ha llamado brecha digital no se produzca y que puedan acceder, bueno, pues desde leer un WhatsApp, que a lo mejor a nosotros nos parece muy sencillo, pero a lo mejor a gente de la edad de mi madre y más mayores a lo mejor les resulta más complejo. Bueno, pues esa brecha digital que no se produzca. Luis Carlos Salcedo es el portavoz del Grupo de Gobierno y además es el concejal delegado responsable de Hacienda. Gracias por venir y en este ratito que hemos conversado, pues me imagino que los espectadores habrán conocido algo más, ¿no?, de lo que llevan ustedes a cabo y sobre todo esa concejalía de Hacienda. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, buenas noches.